Bitcoin está formando una vela envolvente diaria, estructura que puede significar la antesala a un movimiento mayor. Pero ¿realmente Bitcoin tiene interés por caer? ¿Cuántos días lleva sin formar un pullback? ¿Qué representaría un movimiento bajista? ¿Cuál es el nivel de riesgo en el que se encuentra actualmente? En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin y responderé a todas estas preguntas. Bueno, empezando por el análisis de la última hora de Bitcoin, ahora iremos a tratar otros temas. La situación actual, en el momento en el que nos encontramos ahora, a 8 horas y 37 minutos de cerrar el día de hoy, quiero decir, aún queda bastante recorrido, bastante tiempo para que se forme el cierre de esta vela diaria. El precio está formando una envolvente bajista. Envolvente bajista que, independientemente de que termine siendo o no termine siendo perfecta, creo que la importancia reside en darnos cuenta de si es capaz de cerrar por debajo de esta zona de los 51.660. Motivo, simplemente porque desde el momento en el que el día 14 de febrero, Día de los Enamorados, pudimos superar este nivel, los 51.660, el precio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esta es la séptima vela, que no ha sido capaz de romper por debajo del mismo. Justamente esta vela del día de hoy es la primera que de momento parece que tiene esa intención. Es verdad, y por eso es muy importante alertar de la situación, el día 15 de febrero, nada más terminar esta vela del 14, intentamos romper por debajo y no pudimos. El día 17 hicimos literalmente lo mismo, incluso llegamos a ir más abajo. El precio cayó un 2,22% y terminó cerrando justamente en esa zona. El día siguiente, 18, lo mismo. Y justamente ayer, día 20 de febrero, sucedió literalmente lo mismo. Es decir, que el precio ahora mismo esté cotizando pues en los 51.253 no implica que tengamos una situación mucho más diferente a la que tuvimos ayer, hace varios días o hace unos cuantos días atrás. Entonces, el punto del vídeo primero es contextualizar dónde nos encontramos, ahora iremos a ello, pero segundo, aunque lo estoy haciendo en orden inverso, es simplemente denotar cuáles son las zonas importantes. Y la zona trascendental es esta. No sirve de nada que yo diga lo que crea que va a pasar, simplemente porque no lo sé. Pero sí que sirve el hecho de daros herramientas que os pueden dar a entender qué es lo que puede suceder a continuación en base a unos parámetros concretos. Y en este caso, el parámetro que un poco resume toda esa situación son o es el nivel de los 51.660 por los motivos que he comentado. Una vela envolvente, por las características de las anteriores velas, implicaría envolver todas las velas de golpe, porque, como digo, la zona de soporte trascendental es este nivel de los 51.660, con lo que el hecho de envolver a la vela de ayer, lo cual ya marca la característica principal de una vela envolvente. Una vela envolvente es la que pues se come completamente la vela del día anterior. Esta vela de aquí es envolvente respecto a esta vela de aquí. Pero claro, como digo, el contexto en el que se han venido dando los anteriores días ya implica, por regla de 3, que si envolvemos la vela de ayer, envolveremos justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas también. ¿El tema cuál es? El tema es que esta tesitura nos lleva a plantearnos qué es lo que podemos ver a continuación, independientemente de lo que suceda con esta vela. El movimiento en el que nos encontramos ahora es más susceptible de ir tendiendo a la baja o es más susceptible de continuar dentro de todo este desarrollo ascendente y esto ha sido simplemente una desaceleración y ya está. Bueno, ahora volvemos a este punto, es lo que voy a un poco revelar en la parte final del vídeo, porque primero quiero contextualizar dos cosas. Esto de aquí, Days Signs Percentage Decline, es una métrica que nos indica cuántos días ha estado Bitcoin sin formar una caída del X%. Si ponemos aquí, por ejemplo, ¿cuántos días lleva Bitcoin sin caer un 10%? Pues lleva muy pocos, 38. Ha llegado a estar, no hace mucho, un total de 147 días, formando un máximo únicamente comparable a todo el bull run del año 2016 y a todos los bull runs del año 2012 y 2013. Pero el tema es que llevamos sin caer un 30% 469 días. Esto sí que es algo totalmente inédito, como ya sabréis, una subida o una caída del 30% en criptomonedas tampoco es una barbaridad, todo lo contrario, es un movimiento que, si bien marca
un movimiento claro, no siempre marca dirección. Si subes un 30% en el SP500, con una elevadísima probabilidad, hayas caído lo que hayas caído, con una elevadísima probabilidad, ese 30% de subida implicará una dirección. Por ejemplo, y lo represento rápidamente, lo normal es que, pues por ejemplo, estamos en una tendencia alcista y si el SP500 está en una tendencia bajista y sube un 30%, con una probabilidad muy elevada, esa subida del 30% representará una dirección, porque seguramente es una subida tan grande que la caída previa no será suficiente como para evitar que se formen nuevos máximos. En cambio, en criptomonedas es mucho más habitual el hecho de, vale, el precio ha caído un X%, puede subir un 30% y simplemente están haciendo un pullback que puede implicar un nuevo movimiento de continuación. Es la diferencia entre criptomonedas y activos más tradicionales. Espero que se haya entendido correctamente. ¿Dónde voy con esto? Voy a que tampoco es ninguna problemática grave el hecho de ver una caída del 30% en Bitcoin, porque no tiene que significar que esa caída da paso a un mercado bajista, ni mucho menos. Pero pese a ello, llevamos ya 469 días. El último dato, que ya era de máximo histórico en este sentido, llegó a ser de 428 días. Es decir, son 41 días más, de 428 a 469, van 41 días de diferencia en nuevo récord de máximo tiempo sin que el precio de Bitcoin caiga un simple 30%, que como podemos comprobar, en todo este movimiento de subida, desde que Bitcoin hizo el mínimo del mercado bajista, allá por noviembre del año 2022, no ha habido ningún movimiento de caída del 30%. En cambio, si vamos a los inicios de cualquier mercado alcista, fijaros, aquí se formó una caída del 30%, aquí se formó otra caída del 30%. Únicamente estuvo 90 días. Aquí únicamente estuvo 186 días. Se formaron dos caídas del 30% relativamente rápido y no implicó que el mercado dejaba de ser alcista para volver a ser bajista. Siguiente bullrun, nos venimos a el año 2015, 2016, volvemos a marcar y justamente desde que inició el bullrun se formó una caída del 30% a los 220 días. Caída que no representó que el precio iba a continuar con el movimiento bajista. Y lo mismo sucedió en el año 2019, cuando en junio de 2019 el precio formó ese movimiento bajista justamente después de formar ese máximo de, en ese momento, 303 días. ¿Qué quiero decir con esto? Que llevamos mucho tiempo sin formar una caída que tampoco es extraña. Obvio, si ya nos vamos a datos del 50%, veremos que hay muy pocas caídas del 50% en Bitcoin. Si nos vamos a datos del 80%, veremos que pues hay los tres mercados bajistas que hemos tenido, los 4 mercados bajistas que hemos tenido, pues han formado esas caídas, pero ya está. Son caídas que sí que marcan dirección. Si Bitcoin cae un 80%, marca dirección. Es evidente, ¿no? Entonces, esto es lo primero que quería poner encima de la mesa, porque claro, ¿a qué tesitura nos ha llevado el hecho de llevar literalmente 469 días sin formar una caída? A la siguiente. Estos son los riesgos históricos de Bitcoin. No voy a entrar a definir este gráfico porque ya lo hemos definido en muchas ocasiones y rápidamente solo significa pues que la línea de color azul es la oscilación o la acción del precio de Bitcoin y la línea de color rojo indica esos niveles de riesgo. Hay ciertos puntos a partir del nivel de 0,6 donde ya el nivel de riesgo es tan elevado que literalmente en un 90% de veces, y ahí es donde no voy a entrar a desarrollarlo porque ya lo hemos comentado muchas veces, podéis ver otros vídeos del canal, pues en un 90% de veces, cuando llegamos a estos niveles, el precio cae, ya sea para iniciar una tendencia bajista o ya sea para formar un pullback. Pues independientemente de todo lo que hemos subido, de que se han ido formando ciertas caídas y demás, el precio actualmente, en cuanto a nivel de riesgo, sigue estando prácticamente en máximos. El máximo llegó a ser de 0,622 y la situación actual es 0,611. Se han bajado 0,011 décimas a todo ese nivel de riesgo. Seguimos dentro de unos niveles de riesgo importantes, algo que
como ya hemos analizado en otras ocasiones, no tiene que ser acción-reacción. Esto es como una divergencia de MACD. Empiezas a ver la divergencia y el precio no es que automáticamente ya vaya a formar un movimiento de caída. Todo lo contrario, las divergencias suelen alargarse y suelen ir exagerándose hasta que finalmente se forma esa estructura. Pues la situación esta es la misma. Entonces, entendiendo que llevamos 469 días sin caer y que esto mantiene el precio de Bitcoin en unos niveles de riesgo prácticamente máximos desde pues, junio del año, bueno, ¿qué junio? La última vez que superamos este nivel era en mayo del año 2021. Es decir, llevamos ya bastante tiempo. Pero ¿esto a qué nos lleva? ¿A qué conclusión nos lleva? Hombre, nos lleva a la conclusión de que independientemente de que esta vela envolvente bajista pueda ser determinante para poder empezar a considerar que el precio puede ir a tender a la baja, nos lleva a la conclusión de que el precio de Bitcoin necesita cierto pullback. Y aquí se da una tesitura muy interesante, ya que estoy 100% seguro que cualquier persona que vea este gráfico de aquí, en gráfico diario, sin saber qué activo es, sin saber que está en niveles de resistencia, sin saber de lo que viene, sin saber nada, tú le enseñas esta estructura a alguien, así, o más, mejor aún, se la enseñas de este modo. Se la enseñas como que el precio viene de subir, ha hecho ya un pullback y está volviendo a subir y está desacelerando. Tú enseñas esto a una persona y ¿qué te dirá? Pues mira, el precio te dirá diferentes cosas. El precio puede caer hasta aquí, anterior nivel de máximo. Otro te dirá, pues mira, el precio puede caer hasta aquí porque hay estas zonas de soporte importantes. Otro te dirá, mira, pues yo lo que hago es tirar Fibonacci y desde los mínimos a los máximos, lo voy a poner un poquito más grueso para que lo veáis mejor, desde los mínimos a los máximos puede caer hasta aquí o hasta aquí. Y no va a pasar nada. Y se forma esta tesitura tan interesante y es que en función de cómo vemos nosotros la información, valoramos el hecho de que una caída está muy bien y no significa nada, o valoramos el hecho de que el precio no tiene por qué caer. ¿Y a qué me refiero con esto? Tendríais que haceros mirar si el hecho de que vosotros consideráis que aquí el formar una caída no implica nada, hace contraposición con vuestro análisis previo en todos estos momentos de aquí. Yo he estado constantemente hablando, desde hace ya mucho tiempo, los que veáis los vídeos lo sabréis, que el precio necesitaba un pullback que no se ha dado, pero que ese pullback no iba a implicar nada para el precio, siempre y cuando, evidentemente, se mantuvieran ciertos parámetros. Pero lo que no puede ser es pensar, no, aquí puede haber un pullback por esto y por esto, y pueden ser estos y estos niveles, y no pasa nada. Porque es gráfico diario y sabemos lo que hay. Pero aquí, sabiendo que es gráfico semanal y toda la pesca, decir, no, hombre, no, aquí no se necesitaba ningún pullback normal que el precio rompa. Hombre, la respuesta es no. Del mismo modo que un movimiento en forma de pullback, desde el punto en el que nos encontramos ahora, no aplicaría a nada, puede caer el precio, mirad, desde el nivel máximo, una caída del 30% para Bitcoin, lo vamos a calcular. Implicaría que atacaríamos los 37.000. ¿Es una gran caída? Es un 30%, pero esto no marca dirección. A los 37.000 estábamos literalmente a 23 de enero. O sea, hace nada, 37.000, hace nada estábamos ya en estos niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la estructura, del mismo modo que ahora en gráfico diario muchas personas pueden pensar, vale, es que necesitamos un pequeño pullback, ya hace tiempo que lo necesitamos e independientemente de que esté llegando o no, eso no cambia que la acción del precio en la que nos encontramos y que diferentes métricas históricas y objetivas nos indiquen que un movimiento correctivo debería poder llegar. Además, si ya entramos en toda la teoría de ciclos y demás, cómo se comporta Bitcoin antes, durante, después de los halvings, qué pasa en los primeros meses de los años de halving, etcétera, etcétera, ya añadimos aún muchos más elementos que nos pueden ayudar a pensar que sí, que se puede formar sin ningún problema una caída. Pero como digo, eso no sería ningún elemento grave para pensar lo más mínimo en que la tendencia de Bitcoin puede verse desestabilizada o que puede llegar a su final antes de tiempo. Todo lo contrario. Entonces, la pregunta, ¿Bitcoin puede iniciar un pullback? Sí, y en función de cómo se forme el cierre de hoy y el día de mañana, puede ser el inicio, técnicamente hablando, y siempre con las probabilidades en la mano, de que se forme ese desarrollo. Pero no es un desarrollo nuevo que necesitamos que se forme
que necesitamos que se forme hoy o mañana. Es algo que ya llevamos tiempo acumulando y que sería totalmente natural y lógico dentro de la acción del precio de cualquier activo. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.